poder ir a un referéndum. Bueno, sin lugar a dudas, esto se va a convertir en realidad en un debate que vale la pena analizar, y para eso hemos invitado al doctor Borea, quien está aquí con nosotros. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, Julio? Encantado, qué gusto de estar aquí contigo. Alberto Borea es especialista, constitucionalista en el tema, entonces quiero preguntarle qué opina usted al respecto, qué le parece esta aprobación en la Comisión de Constitución. Mira, me parece muy importante porque es una de las maneras como se empieza a desmontar el mamarracho fujimorista de 1993, porque ese texto que un conjunto de personas, y como él lo ha dicho hace varias semanas, yo hice esa Constitución, con lo cual nos releva de señalar que eso, como se ha señalado a su vez, ha sido un fracaso absoluto desde el momento de su propia convocatoria, de la discusión y la supuesta aprobación por un referéndum. Un tipo que está condenado a 25 años por la comisión de todos los delitos, pretenda que su voluntad siga rigiendo en el país, y efectivamente sigue rigiendo en el país, me resulta verdaderamente absurdo, y hay que acabar con eso. La tesis nuestra es la tesis de la Casa de la Constitución, que tiene que terminar esto de una vez por todas. Sin embargo, se van haciendo reformas parciales, que no siempre es lo más conveniente, porque la Constitución tiene que verse como un conjunto, y en consecuencia a veces una reforma puede estar opuesta a otra, y entonces tal vez por la vía del parche no sea lo más adecuado. Lo ideal sería una reforma del sistema constitucional peruano, una revisión del sistema constitucional peruano, sí señor, porque hay, digamos, especialmente algunos capítulos que fueron impuestos por el régimen de Fujimori, no fueron discutidos abiertamente ni en ese año, y además no hubo ninguna condición para discutir, digamos, una constitución luego del golpe de Estado. Es decir, Keiko Fujimori, como lo dijo en la campaña, le pide perdón al país del golpe de Estado de 1992, eso lo ha hecho en todas sus palabras. Pero ¿cuál ha sido el hijo directo del golpe de Estado de 1992? El texto de 1993, que se hizo para consolidar, para convalidar a la dictadura. En consecuencia, eso tiene que ser revisado, porque además desde el punto de vista del derecho, y los invito mañana, tenemos una conferencia en Escuela Técnica del Ejército, en el marco de un congreso internacional, pues hablaré cómo ese tema, ese texto de 1993 no alcanza desde la perspectiva jurídica la categoría de una constitución. Es como si yo le dijera a este sillón que es un carro de carrera. Entonces yo puedo decirle lo que quiero, puedo decirle carro de carrera, zapato, cámara de televisión, pero al final de cuentas es un sillón. Es que al final de cuentas rige todo el sistema en el país, bueno, y que tenga una categoría de esa naturaleza, como usted lo expresa, es preocupante. Sí, es absolutamente preocupante, lo hemos denunciado desde el mismísimo momento en que Fujimori se atrevió a convocar a una Y en estos tiempos, ¿sería posible hacerlo en el escenario en el que estamos, con el Congreso que tenemos? Yo creo que si los parlamentarios toman conciencia, y el Perú impulsa hacia esto naturalmente, porque hay, digamos, temas que tienen que ser debatidos, que pueden incluso ser, digamos, repetidos desde la perspectiva de lo que se planteó en 1993. Podría ser, yo me estoy poniendo en una hipótesis negada, pero digamos, aún así, el agua lustral de la discusión libre y no de la discusión bajo una dictadura, como es lo que pasó en 1993, donde todos vimos cómo desde el CIN les enviaban escrito a los parlamentarios lo que tenían que decir, te dice claramente que eso no fue aprobado por el pueblo y que fue impuesto precisamente por la cúpula militar gobernante junto con el conjunto de personas que en la corrupción de Fujimori se encaramaron al poder. En una constitución son las principales reglas de juego para que se ejerza la democracia en un país. Así es. Y eso se debe graficar, o en todo caso debe ser perfectamente asimilado y puesto en práctica por los partidos políticos. Sí. ¿Esta crisis de los partidos políticos, esta crisis que tenemos en la política, es consecuencia de eso? Esa crisis, digamos, eventualmente es una crisis de acomodación del sistema mundial en general, para empezar, pero que se agrava tremendamente en el Perú con el golpe de Estado de Fujimori. Es decir, Fujimori, en vez de hacer, por ejemplo, una reforma al propio interior de su propia organización y convertirlo eso en un partido que hubiera dado un ejemplo a los demás de cómo hacer un partido, realiza un gobierno ni siquiera caudillista, sino un gobierno apoyado no sobre un conjunto de civiles tampoco, sino sobre la Fuerza Armada. Ahí tenemos a Hermosa Ríos, a Saucedo, a todos esos que están presos. Es lamentable. En consecuencia, es lamentable, pues, y es lamentable que los peruanos, después
después de 20 años todavía sigamos discutiendo esto cuando debió de terminarse el día siguiente que Fujimori fugó al Japón. Ahí, como reconoció en un ensayo que escribió en una compilación de la Fundación Adenauer, mi querido amigo y además admirado expresidente Valentín Paniagua, ahí sí, en ese punto, y él hace una autocrítica, le faltó determinación, le faltó coraje para simplemente romper el nudo gordiano, porque, digamos, desatar el nudo que hace la dictadura no necesariamente tiene que pasar por las reglas que la dictadura se da para que los demócratas desaten el nudo que ellos hacen. Porque que ellos hacen ilegalmente en todo caso. Por ejemplo, acabas de escuchar que se necesita 2/3 para eso. Es decir, todas las constituciones del Perú, Julio, todas, ya las más legítimas, las menos legítimas, las que fueren, todas establecen que para modificar la Constitución tú necesitas la mitad más uno del número legal de miembros de cada Cámara. En el texto de Fujimori, que es el único que de acuerdo a la doctrina no puede dictar una constitución, porque aún aceptemos que era necesario que hubiera un dictador, aceptemos, pongámonos en esa, como decía mi maestro Cornejo Chávez, en ese trapecismo intelectual, hagamos trapecismo intelectual, y digamos que efectivamente tenía que hacer eso. El único que no podía dictar una constitución era precisamente el dictador, porque los dictadores son llamados para resolver el problema de hoy, no para planificar el Perú para mañana, y la Constitución es planificar el Perú para mañana, y eso en un contexto democrático solo lo puede hacer el pueblo. Y sin embargo, este texto hecho por un dictador, impuesto por un dictador, es un texto que exige una mayoría de 2/3, lo que significa que cada vez que se pone a debate una iniciativa para reformar la voluntad del dictador, tú tienes que el dictador tiene 1/3 de ventaja sobre los otros dos. Es como si en una carrera de 100 metros el corredor de Fujimori partiera con 33 metros de ventaja. O sea, él solo tiene que correr 66 mientras tú tienes que correr 100. ¿Te das cuenta cómo hay que cortar el nudo gordiano? Es clarísimo, clarísimo con esta magistral explicación. Lo que sí quisiera es que nos sentemos un poquito en lo que está sucediendo ahorita. Hay esta posibilidad de la bicameralidad. ¿Es bueno para nuestro país, para la democracia peruana? Es fundamental para la democracia peruana. Fíjate, en propia América del Sur, todos los países importantes, todos los países sólidos, tienen efectivamente bicameralidad. Venezuela es un remedio de democracia, tú ni siquiera lo puedes tomar en cuenta eso como una democracia. En realidad Venezuela es lo que era el fujimorismo en los años 90, ¿no es verdad? Es un disfraz de democracia. Pero tú tienes Chile, por ejemplo, que es un país institucionalizado, Uruguay, que es un país pequeño, Brasil, que es un país inmenso, Colombia, que es un país con muchos problemas. Sin embargo, todos esos son países con Senado, porque el Senado te permite, fíjate tú, un tema que es central en la vida política de un país, que es una discusión de alto nivel entre pares del propio presidente. Y ahí yo quisiera formularle otra pregunta, porque lo primero que van a pensar, ¿no?, los ciudadanos, el peruano de pie, vamos a tener más personas ejerciendo el legislativo, dentro del legislativo. Y por otro lado, ¿quiénes podrían llegar a ser los senadores de la República? Bueno, a ver. ¿Van a existir requisitos? ¿Van a haber ciertas condiciones? Sería interesante tener ciertas condiciones mínimas para garantizar esa discusión de nivel en una Cámara de Senadores. A ver, vamos a ver. En primer lugar, hay una diferencia de edad. Para ser diputado tú necesitas tener 25 años, para ser senador 35. Y aunque eso parezca, digamos, solamente una cuestión de calendario, no lo es. Porque tú miras la vida diferente cuando estás muy joven y estás en todo el ímpetu de crecer, que cuando el país te reclama ya, o cuando tú por tu edad estás dispuesto a darle al país un poco más de serenidad y a ver las cosas con más perspectiva. Pero yo he sido diputado necesariamente en la política de hoy senador. No hay personas que estén por debajo de los 40 años que siguen siendo blancos de críticas por su forma de hacer política. Sí, claro, pero ¿qué es lo que sucede? Tú has hecho desaparecer, vamos a decir, a los grandes jugadores del sistema político de largo alcance, por decirte, a Enrique Bernales, a Felipe Osterling, a Juan Inchauste, que han sido, te estoy hablando de gente que ha sido senadores, y que tú los invitas a este set precisamente y la gente se queda mirando y dice, caramba, estos saben, ¿no es verdad? Correcto. Muy bien, bueno, estaba Luis Alberto Sánchez, esos, o sea,
unos debates extraordinarios. Bueno, magnífico Javier Vallerriestra, que es un hombre versadísimo, ilustradísimo, en fin, a la que la gente... esos le dan lo que los italianos le llaman al sistema indirizzo político, es decir, dirección política. Entonces, un país no solamente tiene que actuar de acuerdo a los reflejos del momento, de las circunstancias del momento, sino de acuerdo a una dirección que se traza. ¿Quién traza esa dirección? Esa dirección la traza el Senado, porque ahí se reúnen los cuadros más importantes normalmente de los distintos partidos. Entonces tú tienes que acompañar esa reforma con una reforma adicional que puede ser que, si quieres seguir con el voto preferencial, que me parece a mí, además, antidemocrático, en algún otro momento podemos discutir sobre eso, ¿no es verdad? Le dejes a los partidos la posibilidad de consignar sus mejores cuadros o los cuadros que necesitan para ese quinquenio en el Senado. Por ejemplo, este quinquenio del futuro nosotros pensamos que va a ser muy importante el tema de caminos, entonces llevamos en nuestra lista de senadores a 1 o 2 expertos en el tema de caminos, o en el tema de telecomunicaciones, o en el tema de agricultura, según lo que se vaya a discutir. Porque, digamos, a veces los técnicos o la gente que tiene una gran preparación científica y además una vocación política, puestos en una cancha electoral no van a salir elegidos. Sin embargo, son cuadros que el Perú requiere una discusión seria. Y que te dan cierta garantía de que efectivamente su debate va a corresponder a criterios especializados de primer nivel, ¿no? Exactamente, ¿no? Ese es un tema. Pero los partidos políticos, es decir, estas reformas, la aparición de la bicameralidad, ¿deberían ir de la mano también con la modificación a la ley de partidos políticos? Bueno, como yo te digo, deberían ir de la mano de la revisión del sistema constitucional, pero en fin, yo quiero aplaudir la tenacidad de Omar Chejade, a quien yo he escuchado criticar eventualmente muchas veces, pero la tenacidad de Omar de ir como presidente de la Comisión de Constitución con la magnífica compañía de Marco Falconi, de Rosa Mavila y de los demás miembros de la Comisión de Constitución en esta dirección. O sea, me parece bien. Ahora, hay un argumento que te lo quiero decir, que lo escuchas a cada rato y que seguramente los fujimoristas han blandido el día de ayer. Lo acabo de escuchar a Andrade, que sabe poco de política, la verdad del asunto, ¿no es verdad? Sabe de cómo ubicarse, eso sí, pero sabe poco de política y de teoría política, respecto a que cuesta más un Senado. Por supuesto que cuesta más un Senado. Imaginemos que nosotros salimos ahorita aquí a la puerta del Canal 7 y aquí en la calle hay una suerte de feria de carros, ¿no es verdad? Y entonces tú vas a tener un Mercedes-Benz, vas a tener un Volvo, vas a tener un Lexus, un Subaru, un Chevrolet, en fin, un Volkswagen y un Tico, vas a tener todo tipo de carros. Entonces, si tú quieres un Senado, si tú quieres un carro para llegar a las montañas, para atravesar ríos, entonces te vas a comprar una camioneta Mercedes-Benz, una camioneta Volvo, etcétera, lo que fuere, ¿no es verdad? Te va a costar más, claro, pero va a poder rendir todo aquello para lo cual tú lo necesitas. ¿Sabes lo que pasa en el Perú? Nosotros tenemos un tico parlamentario. Es decir, cuesta menos, pero no sirve para nada. Qué bárbaro. Ese es el tema. Pero eso es parte del problema. Bueno, es que en realidad la responsabilidad no solamente está en el Congreso, también está con aquellos que tienen los partidos políticos, que dirigen los políticos y que tienen que formar los cuadros pertinentes que estén capacitados para manejar estos vehículos de primer nivel, que también es otro y para otro de los problemas. Explicarle a la población que esa es una de las tareas de los políticos, cómo en algunas oportunidades tienes que gastar más, que todo no es como entrar a un mercado. Mira, además, la discusión no se puede reducir al tema económico meramente, sino que lo que puedes lograr con ello. Es como cuando una ama de casa entra a un mercado y ve pues una carne de primer nivel y una carne que tú te das cuenta que es cebo. Claro, esta cuesta muchísimo menos. Pero si quiere nutrir a su familia va a comprar esto. Igual, si los políticos quieren nutrir a la población, tienen que darle ideas, tienen que esforzarse por transmitir este pensamiento al país, porque de esa manera nosotros avanzamos como nación y no nos quedamos estancados en las naderías ni en las fruslerías, ¿no? Doctor Borea, vamos a conversar más. Le agradezco por acompañarnos esta mañana. Vamos a hablar de otros temas, sí, por ejemplo, la participación de hombre y mujer alternados en las listas, entre otros temas. Va a haber materia de debate. Qué bueno que esto empiece a discutirse, más bien en el escenario político. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a Julio, a ustedes por tratar el tema y otra vez felicitaciones a Omar y a Marco por esa tenacidad en seguir adelante en un tema de importancia. Bien, muchísimas gracias. Entonces hemos conversado con el doctor Alberto Borea, quien ha estado aquí, bueno, haciéndonos recordar pues esas discusiones eternas, extraordinarias que se daban en un Senado. Bien, a esta